estar en el grupo 2, ahí debe estar el colega, el profesor debe estar respetando el crono como ustedes quieren. ¿Quién es el que me pide? Es Sebastián. A ver si le puedo contestar por privado a Sebastián, porque si mando el grupo 2. Voy a poner el grupo 2, Sebastián. Te pongo... estoy admitiendo a los alumnos, espera un poco. Grupo 2. Para Sebastián. Ahí te pongo el link y vos ponete en Google y copia el link, Sebas. No sé si te lo pasé bien. ¿Ha entrado todo ya? ¿Cómo le va, chicos? Como les digo, ahí entran otros. Como les digo, hoy vemos la unidad 2 y la 6. Punto. No se perturben tanto, chicos. No se traumaticen. Vamos a llegar a los mismos objetivos, ¿sabes? Punto. Entonces, siguen entrando. Raquel. Con B corta. Velázquez, sos de esta comisión. Si en la comisión 1 están todos los... en la... fíjate, Sebastián, yo no asistí acá, pero anda a la 2 porque el profe de la 2 va siguiendo el crono, ¿sabes? Acá es, como les dije, esta comisión es, como ustedes habrán visto, esta comisión 1 es desde Ava, Noelia, hasta Fretes, Florencia, Belén. Desde Ava hasta Fretes. Los otros son la comisión 2 o la 3. Punto. ¿Tienen visto, chicos? Bueno, vamos a empezar a ver todo esto. Hoy vemos entonces, vamos a empezar por la unidad 6, porque es un poco más larga, mientras que la unidad 2 es la costumbre, todo eso son temas que son más simples para ustedes, me parece a mí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver de empezar por los sujetos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los sujetos del derecho internacional público? A su parecer, ¿cuáles serían los sujetos? En primer lugar, los estados. Los estados. Exacto. Bueno, alguien que sabe, sigan a la señorita. Aparte de los estados, hay otros sujetos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo los otros sujetos, perdón, les voy a ir describiendo los sujetos hasta tanto y cuanto entren todos los alumnos, va a ser una manera de ver. El Estado es el primer sujeto, exacto, sí, sí. El Estado es el primer sujeto y luego hay otros que entran. En un rato nos extendemos sobre el Estado. Primero prefiero darles, ¿cómo decirle? Nombrarle los otros sujetos, ¿sí? Bueno, por lo tanto, dentro de lo que es la subjetividad internacional, hay otros sujetos que son los pueblos, los beligerantes, el individuo. Acá les voy a ver si puedo hacerles copiar, pegar. Los individuos, perdón, el individuo y las organizaciones internacionales. ¿Visto? Bueno, entonces, como dijo Daniela o Carolina, los estoy admitiendo todavía. Los estados es el primero, obviamente, sí, sí. Pero también tenemos, ahí les copié, los pueblos, los beligerantes, el individuo, las organizaciones internacionales. Entonces, ahí están entrando todos a esta hora. Voy a empezar a cobrar 10 pesos al que entre tarde, ¿ah? Me voy a volver rica. O un caramelo más o menos a cada uno. Por lo tanto, Servín ya me debe un caramelo. Por lo tanto, hay otros sujetos aparte del Estado.
Primero voy a empezar con los sujetos históricos. Ahí les copié a algunos nada más, ¿viste? Pero vamos a empezar a hablar de los otros sujetos y luego describimos in extenso el Estado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entre los sujetos están las comunidades beligerantes, les dije yo, las comunidades beligerantes, y en esas comunidades beligerantes son justamente son movimientos de insurgentes, son insurgentes que se sublevan contra la autoridad de un Estado, pero son sujetos transitorios, pongan entre paréntesis y subrayen, porque ahí me vendría bien una linda pregunta, sujetos transitorios. Entonces, los beligerantes son transitorios o provisorios, lo pueden encontrar como provisorio, es lo mismo, ¿no es así? Los beligerantes son grupos insurgentes que se levantan contra la autoridad del Estado, contra un tirano, etcétera, pero para ser reconocidos como sujetos provisorios, tienen que tener las siguientes características. Que haya en el Estado un conflicto armado generalizado. Conflicto armado generalizado. Uno. Otro. Que los rebeldes ocupen una parte importante del territorio. Y en tercer lugar, que estos rebeldes respeten las reglas de la guerra. O sea, los beligerantes no son así nomás. Yo les doy un ejemplo. En la época de Chávez de Venezuela, impulsaba que a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC de Colombia, que era un grupo insurgente, por llamarlo, que lo reconozcan como sujeto de derecho internacional. Pongan entre paréntesis, no funcionó. Este es un ejemplo, no funcionó, ¿de acuerdo? No cumplían con estas características. Por lo tanto, que sea un conflicto armado generalizado, que ocupen los rebeldes una parte importante del territorio, el número 2, ¿no? Estoy repitiendo, Nicolás. 1, conflicto armado generalizado. 2, los rebeldes ocupen una parte importante del territorio. Y 3, que respeten las reglas de la guerra. Acá los talibanes pueden considerarse como beligerantes y veamos si respetan la regla de la guerra para empezar, ¿viste? Y 2, están ocupando una parte importante del territorio, pero más que por ahora se los veía. Fíjate vos, ahí una buena pregunta, Gustavo. Muy bien. Hasta el día de hoy se los veía como un grupo que ya prácticamente tenía el poder. No hay un presidente, un líder o una persona, pero se los consideraba que prácticamente tenían el poder. Inclusive los Estados Unidos no firmaron un tratado, pero hicieron un acuerdo, no sé de qué manera, pero hicieron un acuerdo a través de negociadores por el cual hasta el 31 de este mes les permitían sacar las tropas y personas desde el aeropuerto, ¿no es así? Por lo tanto, hasta ahora el aeropuerto de Kabul está considerada más o menos como una zona que estaba dominada por los Estados Unidos. ¿Entienden? Después puede haber otras informaciones que me contradigan, pero es globalmente lo que... ya te contesto. Globalmente lo que habían acordado. Pero fíjense, hoy, ¿qué vieron ustedes para que los otros alumnos se pongan a ver? Porque
hay que interesarse en lo que está pasando a nivel internacional y después, uy, se me está acabando la batería, esperen, me olvidé de enchufar. Sin batería no se va lejos. Ahí está. Yo creía que ya estaba listo. Hoy, ¿qué pasó, chicos? ¿Qué pasó con los talibanes hoy? ¿Qué pasó en el aeropuerto? Blonsky, me pusiste otra cosa. Voy a tener en cuenta lo que me dice. Pero hoy yo escuché por la radio, si bien estuve afuera como ustedes, pusieron una bomba, Hubo por ahora atentados. se cuentan como 60 muertos. Exacto. Entre los cuales, y tengan en cuenta esto, entre los cuales, entre los muertos, hay personal norteamericano. Téngalo bien en claro eso, ¿de acuerdo? Hay personal de Estados Unidos. O sea, hay norteamericanos, punto. Civiles, militares, no lo sé. A partir de allí, yo vi el titular de un diario español que dijo que esto no pasará desapercibido, que lo tendrán en cuenta, una cosa así, no me acuerdo la frase, después vean los titulares ustedes, no la leí muy por encima cuando estaba por entrar, que esto no pasará desapercibido, que lo van a tener en cuenta, que es un ataque a los Estados Unidos. O sea, vista la historia de Estados Unidos acá, de intervenciones en América Latina, etcétera, etcétera, vista esta historia, ¿qué pasa? Que los Estados Unidos, siempre que estaban escapando los servicios de Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que siempre Estados Unidos, cuando le tocan a alguien, cuando fue lo de Irán, en el 79, 80, esto está contado en una película, cuando en Irán tomaron rehenes a la gente que estaba en la embajada, ahí Estados Unidos ya va y busca una manera busca una manera de escapar, no de escapar, de atacar, mejor dicho. En síntesis, no sé qué va a pasar, pero seguro que Estados Unidos toma represalias, ¿de acuerdo? Deben estar en grandes reuniones. Uno, o toman represalias, o dos, también puede ser que vuelvan los Estados Unidos. Aunque hasta ahora, Juan lo tiene claro, sí, sí, eso solemos dar, el sistema de fronteras flexibles, sí, señor. Blonsky, sí, sí, tenés razón. Los Estados Unidos, de los atentados del 2001, ellos consideran que las fronteras, Vilma, que te expliquen los chicos, yo estoy reemplazando a la profesora, ¿listo? Bueno, contéstele, chicos, así no estoy cortando la clase para contestar a un alumno que llega. Bueno, este es el grupo 1, chicos, ya está. Sí, gracias, Mario. En síntesis, los Estados Unidos pienso que van a responder de una manera u otra. Todavía no tuve tiempo de reflexionarlo, pero no tuve tiempo de reflexionarlo y analizarlo, pero va a responder de una manera o de otra Estados Unidos. Pero, por ejemplo, lo que me dijeron ustedes hablando de beligerantes, lo que me dijeron recién, es importante ver cómo está dándose la situación ahí y todavía no sé si se los considera beligerantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, vuelvo a lo de beligerante y los concentramos. Los beligerantes se los reconoce para firmar un tratado de paz. ¿Por qué? Porque ponele, vamos a Nicaragua. En una época estaba Somoza como presidente y estaba Somoza como presidente y había un grupo sandinista que eran los rebeldes, ¿de acuerdo? Que eran los que se habían que estaban insumisos, por decirlo de alguna manera, con el gobierno. Y estos, los beligerantes, eran los sandinistas,
Por lo tanto, allí, para firmar un tratado de paz, eso sépanlo, hay que firmar con un, sí, lo asesinaron, pero en Paraguay ya Somoza se había ido cuando lo asesinaron. Para firmar un tratado de paz, hay que firmar con otro sujeto del derecho internacional público. Esto es lo que tienen que saber. ¿Visto? Lo reconocen como un sujeto provisorio a los beligerantes para firmar un tratado de paz con justamente firmar un tratado de paz justamente con un sujeto, punto aparte. También los movimientos de liberación nacional, veamos, liberación nacional. No te escucho la consulta. ¿Escribieron o dónde está la consulta? Yo te escucho. No, no es un Estado los beligerantes. Ahora te escucho, ahora te explico, porque se ve que no está quedando claro. Voy a tomar los movimientos de liberación y ahí explico los dos. Beligerantes son grupos insurgentes, no es un Estado, ¿de acuerdo? Son insurgentes los beligerantes, por ejemplo, los sandinistas. Una vez que llegan al poder, ya son representantes del Estado de Nicaragua, que ya existe, punto. ¿Entendés? Pero en la transición son beligerantes. Es por eso que son provisorios. Es otro sujeto, no es un Estado. No estoy hablando de Estados todavía. Bueno, los movimientos de liberación nacional, los tomemos los dos en paralelo, ¿de acuerdo? Los movimientos de liberación nacional también son sujetos provisorios. Sujetos provisorios. Por ejemplo, durante el proceso de descolonización, pongan, por ejemplo, Argelia en 1960, que se independizó en el 62, o Argentina o Estados Unidos, cuando teníamos el proceso de independencia. En síntesis, un proceso de descolonización, por ejemplo, en los años 60, los países del norte de África se independizaban de Europa. Bueno, estos movimientos de liberación nacional son reconocidos como un sujeto provisorio. ¿Por qué? Una vez que tienen el poder amplio estos sujetos, como el Movimiento de Liberación Nacional, firman un tratado de paz o un tratado con el colonizador. Me explico. Argelia, Marruecos, etcétera. Pero demos Argelia. Argelia tenía un movimiento de liberación nacional. Francia les concedió la independencia en el año 1962. Francia tenía que firmar el tratado con otro sujeto de derecho internacional. ¿Captan? No firmas con cualquiera, es con otro sujeto, punto. Es eso. Por lo tanto, Movimiento de Liberación Nacional y beligerantes son sujetos provisorios, hasta tanto y cuanto si España no lo reconoció, no sé si en 1949, yo creo que antes, ahí me hace una pregunta difícil porque no me estoy acordando. Nosotros al comienzo, Argentina y sobre todo en la época de Rosas, hemos ido creando el Estado, que el Estado Nación Argentina se terminó de crear como Estado-Nación con todos los elementos formales en 1880. Sin embargo, ya teníamos una constitución antes, ¿no es cierto? Eso lo saben ustedes ya. Pero Gran Bretaña nos había reconocido
y en la época rosa y todo lo mal que representaba a Argentina, como seguíamos las luchas entre unitarios y federales, había guerras civiles en Argentina. Por lo tanto, allí el que nos representaba era Buenos Aires, o sea, Rosa en ese momento, y bueno, nos reconoció primero Gran Bretaña, por las razones de interés. Entonces estamos en Movimiento de Liberación Nacional y beligerante. ¿Visto? Bueno, estos son sujetos con capacidad limitada, y nacen como sujetos en el marco de la Convención de Ginebra de 1949, en el marco de la Convención de Ginebra del 49. Ahí el derecho humanitario, etc. Y una vez que el Movimiento de Liberación Nacional es mayoritario, allí firma un tratado bilateral con el Estado contra el que lucha Francia, en el ejemplo que yo le doy. Entonces, firma un tratado bilateral con el Estado contra el que lucha para poner fin a la guerra colonial. Por lo tanto, para poner fin a la guerra colonial, por lo tanto, ahí es el Tratado de Paz, y allí viene la Declaración de Independencia. ¿Captan las etapas? Sí. Bueno, es reconocido como sujeto provisorio, luego hay un tratado y recién accedes a la independencia. Son los pasos, los procesos que se van dando. Punto aparte. Acá tenemos los dos que son los beligerantes, ¿sí? También hay otro sujeto, la humanidad. La humanidad también es un sujeto parcial. La humanidad es válido en dos temas. Por ejemplo, los fondos marinos, cuando se estudia derecho al mar, los fondos marinos son de... Y también la comisión de espacio ultraterrestre, o sea, el espacio ultraterrestre, dije la comisión, pero el espacio ultraterrestre y los fondos marinos son patrimonio común de la humanidad. Son patrimonio común de la humanidad. Bueno, estos entonces son otros sujetos, pero hay varios, no se vayan todavía, no se me escapen, ¿eh? El pueblo, el individuo también son sujetos parcial, sujeto parcial. El pueblo, el individuo, es un sujeto parcial porque es beneficiario de derechos, pero no es creador de derechos, ¿de acuerdo? Cuando yo le digo un sujeto parcial es porque no crea derechos, es porque es beneficiario de los derechos. El pueblo y los individuos están en el mismo sentido. Por ejemplo, la Carta de la ONU de 1945 dice: los pueblos de las Naciones Unidas. Dice la Carta, cuando comienza, se dirige a los pueblos de las Naciones Unidas. Luego, les voy a citar nada más sujetos controvertidos. Estos son controvertidos, o sea, discutidos. Por lo tanto, hay sujetos que son discutidos
o controvertido, porque oficialmente se llaman controvertidos. Las empresas multinacionales y las ONG, organizaciones no gubernamentales. Bueno, las ONG, organizaciones no gubernamentales. Estos son controvertidos, o sea, discutibles. ¿Entienden eso, no? Bueno, pasamos a otros sujetos. Sujetos históricos. Sujetos históricos. Sujetos históricos, la Iglesia católica, proviene de la época de los estados pontificios. La Iglesia católica proviene de la época de los estados pontificios, tiene un carácter supranacional, de extensión mundial, o sea, extensión en el sentido alcance mundial. Y tiene el reconocimiento internacional. Y goza del reconocimiento internacional. La Iglesia tiene legación activa y pasiva. Legaciones con L, chicos, ¿ah? Legación LE. Legación activa y pasiva. Significa que puede enviar representantes diplomáticos y puede recibir. Enviar y recibir diplomáticos. No solo diplomáticos, sino también legación activa y pasiva. Dice que tiene capacidad para contraer derechos y obligaciones. Ahí entra Franco. Capacidad para contraer derechos y obligaciones convencionales. Firmar concordatos. Concordatos son los acuerdos, ¿sí? Bueno, todo esto viene de los acuerdos o del Tratado de Letrán. Tratado de Letrán, L-E-T, Letrán, de 1929, en que se creó el Estado Vaticano. Bueno, esto es por la Cruz Roja, chicos. Luego vamos a la Iglesia Católica. Ahora vamos a la Cruz Roja Internacional. Cruz Roja y Media Luna Roja. Acá me viene muy bien lo que hablamos de Afganistán recién, que observenlo ustedes porque es probable que haya una evolución, ¿viste? Bueno, la Cruz Roja y la Media Luna Roja. ¿Alguien sabe por qué se llama Media Luna Roja? Porque a ver si alguien atiende, sí, atiende a los, de origen islámico. Esa es la... Porque trabajan los estados islámicos. Sí, no es solo, sí, estados islámicos, sí. Los que tienen otra religión, etcétera, es una media luna, ¿de acuerdo? Da otro significado en el Islam. Exacto, muy bien. O sea, la estrella la cruz no funciona, allá tiene otro significado, por lo tanto, se puso la media luna roja. Sí. Bueno, chicos, le doy hambre con la media luna. Cuando sea el examen le voy a decir, no se olvide de la media luna. Bueno,
Entonces, qué mala. Por lo tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene competencia en el ámbito de asistencia y derecho humanitario. Asistencia y derecho humanitario. Si empieza a haber una guerra o algo así allá por ejemplo, en Afganistán, por decirte, bueno, ahí entraría la Cruz Roja, ¿de acuerdo? Fíjense, ahora me acuerdo de algo. ¿Se acuerdan de la época de los militares? Ustedes son muy jóvenes, pero de la época de la dictadura militar vino el Comité Internacional de la Cruz Roja a ver el estado de los prisioneros en las cárceles, por ejemplo. Bueno, eso es un caso claro. Bueno, entonces, también la Cruz Roja tiene derecho de iniciativa humanitaria. Derecho de iniciativa humanitaria. Después nos toca ver la Soberana Orden de Malta. Soberana Orden de Malta. No se mezclen, hay chicos que me decían la yerba cruz de Malta. No, chicos, es por más que tomen mate, etcétera, les servirá para acordarse, pero es la Orden de Malta, ¿de acuerdo? Proviene de las órdenes de caballería de la Edad Media. En algunos lugares en algunos países tiene legación activa y pasiva. O sea, puede enviar representantes, recibir representantes, etcétera, ¿de acuerdo? En la Orden de Malta se llama también Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. No hay necesidad que se aprendan todo eso, pero para que ustedes sepan, la Orden de Malta se dedica a lo siguiente: fomento de la ciencia y en particular de la medicina. Fomento de la ciencia y en particular de la medicina, ¿de acuerdo? Es el objetivo de la Orden de Malta. Se la veis posiblemente, no me acuerdo, pero quizás con esta peste que tenemos ahora, chicos, quizás haya aparecido algo de la Orden de Malta, no me recuerdo precisamente para decirlo, ¿listo? Bueno, eso está, posiblemente me estoy olvidando, a ver si me olvido de algo, pero eso está entre los Vaticanos, eso está entre los otros sujetos, punto aparte. Ahora vamos a el sujeto, que es el Estado. El Estado, vamos a ir viendo eso, el Estado. Estas son entidades no estatales, y los últimos son sujetos históricos, ya les dije, yo creo, ¿no? La Orden de Malta, la Cruz Roja y la Iglesia, vienen por tradición. Bueno, sujetos entonces, veamos varios sujetos, por lo tanto, hay diferentes subjetividad internacional y vamos al Estado. El Estado, por lo tanto, es una comunidad constituida por un ordenamiento jurídico relativamente centralizado. Ahí se los voy a copiar para que les quede más claro. Se los copio en el chat del Meet, ¿de acuerdo? Así lo tienen visto. Esto hay varias definiciones de Estado, una entre otras, ¿de acuerdo? Estado soberano
comunidad constituida por un ordenamiento jurídico relativamente centralizado y autónomo, es lo que les estaba diciendo yo, que tiene ámbito de validez espacial limitado, con carácter permanente, eso es interesante que sepa, carácter permanente, y bueno, y depende del derecho internacional. Otros lo habían calificado de una manera más sencilla, otra definición, comunidad jurídicamente organizada. O sea, la primera parte nomás, ¿viste? Acá les copio. No puedo pasar PowerPoint en esta forma, así que les copio, le hago... bueno, hay diferentes maneras de definir la comunidad jurídicamente organizada. Eso es un Estado, ¿de acuerdo? Bueno, hay una clasificación de los sujetos. Todos los sujetos, no solo el Estado, hay una clasificación de los sujetos. Hay sujetos activos y pasivos. Bueno, activos son creadores de la norma. Sujetos activos, creadores de la norma. Y pasivos son destinatarios de la norma. Pasivos, sujetos pasivos, destinatarios de la norma. Por lo tanto, a ver, no, antes de hacer una pregunta sigo dándole otra clasificación. También, ese es según la participación en el derecho internacional público. Según la participación en el derecho internacional público, activos y pasivos. Luego, según la imputación de derechos y obligaciones, según la imputación, sujetos de derecho, 2, sujetos de deberes. Sujetos de derechos son sin obligaciones. Por ejemplo, el individuo, ya se los dije temprano, por ejemplo, el individuo, por lo tanto, el individuo es un sujeto que tiene los derechos, pero no las obligaciones, punto. Y los sujetos de deberes, o sea, tienen obligaciones, allí está el Estado. Sujetos de deberes, con obligaciones, flecha, el Estado. Punto. Flecha, pongan lo que quieran, ¿vio? Pongan flechitas. Entonces, es según la imputación de derechos y obligaciones. Luego, otra clasificación, según la incorporación a la comunidad internacional. Según la incorporación a la comunidad internacional. Por lo tanto, acá, según la incorporación, tenemos originarios y admitidos. Originarios y admitidos. Sujetos originarios, los europeos. Acá les explico, seguro que lo vieron con la doctora Villanueva. Seguro que lo vieron con ella. El derecho internacional surgió como un derecho, la creación de los estados, el nacimiento de los estados, todo eso que pasó surgió en Europa. Por lo tanto, los sujetos originarios son los estados europeos, los primeros cuando se creó el derecho internacional, ¿viste? Bueno, y los admitidos, América Latina. ¿Por qué? Porque Argentina, incluso Estados Unidos,
fueron admitidos posteriormente en la comunidad nacional. Es eso, fueron admitidos posteriormente en la comunidad internacional. Y bueno, según la fuente de creación, ahí terminamos la clasificación. Según la fuente de creación, tenemos sujetos consuetudinarios, los históricos, ¿no? Según la fuente de creación, tenemos sujetos consuetudinarios, ahí le digo los históricos, por ejemplo, el Estado, la Iglesia Católica, ejemplo. Y los sujetos convencionales son sujetos creados por tratados y esencialmente por organismos internacionales. Ejemplo. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, se ponen de acuerdo las Naciones Unidas de darle un territorio a estos. Mientras que una nación no tiene todos los elementos. Por ejemplo, la nación gitana. La nación gitana tiene población, la nación gitana es nación, pero no es Estado, la nación gitana. Tiene población, tiene unida por todos los elementos de la población, está unida por varios elementos que son la nación, de la nación, que son, por ejemplo, tienen un lenguaje, un idioma en común, una historia, tienen ritos, tienen tradiciones. ¿Visto? Argentina, por ejemplo, pero somos Estado-nación. La nación gitana, por lo tanto, es nación. ¿Qué es lo que le está faltando? Territorio y gobierno, ¿no es cierto? La nación gitana. Por lo tanto, tiene población, pero no tiene los otros elementos. Distinguen ustedes también los palestinos, por ahora son reconocidos como nación, algunos lo reconocen como Estado, pero no es Estado todavía, es reconocido como nación. ¿Visto? Porque no tiene todos los elementos indispensables que les acabo de decir. Por lo tanto, tengan en cuenta, estos elementos son Estado, chicos. ¿Cómo nace un Estado? Bueno, hay varias causas o varias causales de nacimiento de un Estado. Hay varias causas de nacimiento de un Estado. Por ejemplo, la emancipación, de la cual estuvimos hablando recién. Entonces, la emancipación son colonias que se emancipan de la metrópoli. Por ejemplo, Argentina, 1810, 1816, fue independiente. Mira, alguien me dijo que España España la reconoció en 1836. ¿Entendés? Alguien me dijo en 1900. No les voy a preguntar la fecha, les doy para ilustrar la clase esto, ¿de acuerdo? Bueno, emancipación. 1, 2, fundación directa. Fundación directa. Cuando una población toma posesión de un territorio que es res nullius, ahí se lo escribo, res nullius,
cosa de nadie, pero no escribí. Res, cosa, ya lo saben, res nullius, cosa de nadie. Res nullius. Por lo tanto, cuando una población toma posesión de un territorio que no pertenece a por ahí, y funda un Estado, un gobierno, etc. El ejemplo es Liberia en 1847. 1847, Liberia. Liberia fue fundada en un territorio res nullius en África, internacionales, a través de tratados internacionales o leyes locales. Es el caso de Israel, 1947. Bueno, ya lo tienen sabido, chicos, ¿ves? Está también Vietnam, Israel. ¿Me preguntaste algo? Israel en el 47 que dijimos hace rato. ¿Puede repetir decisión de organismos internacionales? Internacionales a través de tratados internacionales o leyes locales. Por tratados internacionales, punto aparte. ¿Listo? Bueno, esto es nacimiento, chicos. Váyanse haciendo esquemas, cuadritos. La última causal, decisión de organismos internacionales. Punto. Primero hacemos nacer el Estado y ahora lo matamos. Extinción de causales o causas o origen, etcétera. Ahí te mandó Nicolás todo, mira, Rocío, ¿ves? Sí, los alumnos son... Profe, soy Florencia Bertora, estoy desde el celular de mi pareja porque tuvo un inconveniente con el mío, digo por el presente. Yo te estoy llamando Nicolás, ¿viste? Bueno, por ahora voy muy rápido, no les hago siempre el cuentito de la Caperucita Roja, tenés razón. Bueno, entonces, ese es el caso por de... eso ¿Me dice? todo el sur está en nombre castellano, Texas, la Florida. No, además, Texas, que se llamaba Texas también, ¿viste? Porque tenés el ¿cómo te puedo decir? El mexicano, no te olvides que hay las palabras en azteca, ¿de acuerdo? Entonces, México decimos en castellano, pero en azteca decimos México, ¿de acuerdo? Bueno, sí, todo en castellano y todo demás. Hubo una guerra, le fueron tomando territorios y bueno, y allí se fueron apropiando, ¿de acuerdo? Y después, valientemente ellos dijeron, bueno, nosotros queremos hacer parte de Estados Unidos. Sí. No les conté todo el cuentito, pero es así, tenés razón. Bueno, entonces ya hemos visto fraccionamiento, la anexión total, como el caso de Texas, y bueno, ¿de acuerdo? Esos son causales de la extinción de Estado. Punto. Ahora vamos a reconocer que hemos tomado hace rato, puede ser una idea, ¿de acuerdo? ¿Qué sé yo? Todavía no lo reconocieron. No tengo que decir qué sé yo.
se me ocurrió, no es que qué sé yo, todavía no fue reconocido. Lo que yo dije, qué sé yo, es quién lo va a reconocer y quién no, ¿de acuerdo? Es muy probable que lo reconozca Pakistán, porque está muy vinculado con Pakistán. ¿Sí? Veamos la evolución. Pero sigan de cerca sobre lo de, vamos siempre como un ejemplo, o etcétera, ¿sabes? Bueno, vamos. El reconocimiento de un Estado es un acto unilateral, pongan. El reconocimiento es un acto unilateral que surge de un Estado y que de una manera expresa o tácita admite el ingreso, expresa o tácita, admite el ingreso de un nuevo Estado en las relaciones internacionales. O sea, es el acto por el cual un Estado admite que reconoce a tal comunidad, ¿no es así? Y al admitirlo, ¿qué pasa? Se admite que tiene todos los elementos constitutivos para formar parte de la comunidad. Esto les explico yo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la nación gitana. No la admiten como Estado porque no tiene todos los elementos que dijimos. ¿De acuerdo? Bueno. Por lo tanto, formas de reconocimiento ya se los dije implícitamente. Expreso, forma de reconocimiento expreso, es formalmente, reconoce al Estado formalmente. Y tácito lo reconoce a través de actos, Por ejemplo, firma un tratado o envía diplomáticos. Bueno, son actos para reconocer un Estado. ¿Sí? Bueno, otra forma de reconocimiento, de iure